Bajo la imponente copa de la selva amazónica, se revela un mundo de misterio y peligro. Aquí la vida es una batalla constante, donde cada criatura lucha por sobrevivir en un entorno implacable, adaptándose a las crueles reglas de la naturaleza. Depredadores astutos, poderosos y letales, como si fueran movidos por una fuerza invisible, protagonizan encuentros que desafían los límites de la supervivencia. Prepárate para sumergirte en el corazón de la selva, donde cada paso puede ser fatal. Adéntrate en Amazonia Fatal, depredadores que desafían a la muerte. ¿Qué harías si estuvieras cara a cara con los depredadores más mortales de la Tierra? En la Amazonía no hay espacio para errores. Aquí, la vida y la muerte están separadas por un hilo muy fino. Este es el reino de los cazadores más temidos de la naturaleza. ¿Estás preparado para enfrentar lo desconocido? La selva amazónica, un gigante verde que se extiende por más de 5,5 millones de kilómetros cuadrados, es el epicentro de la vida en la Tierra. Ningún otro lugar en el planeta alberga tanta diversidad biológica. Aunque las selvas tropicales de Asia y África impresionan, la Amazonía se destaca como el santuario definitivo de la biodiversidad, albergando cerca del 10% de todas las especies conocidas en el mundo. Imagina un universo donde 40.000 especies de plantas, 3.000 especies de peces, 1.294 especies de aves, 427 especies de mamíferos, 430 especies de anfibios y 380 especies de reptiles coexisten en un equilibrio perfecto. ¿Y lo más sorprendente? Esas cifras son solo el comienzo. Cada 2 días se descubre una nueva especie en la Amazonía, revelando secretos que la naturaleza aún guarda celosamente. La Amazonía es uno de los ecosistemas más complejos y fascinantes del planeta, moldeado por una diversidad biológica sin igual. Aquí, la vida se desarrolla en capas distintas, cada una con sus propias reglas y desafíos. Desde el suelo húmedo y sombrío, donde apenas llega la luz, hasta el alto dosel, donde los rayos del sol rara vez tocan el suelo, la selva es un verdadero mosaico de hábitats. El dosel en particular es un mundo aparte. El WWF estima que más del 50% de las especies amazónicas viven en esta capa superior, donde la lucha por la supervivencia es implacable. Con espacio limitado y luz escasa, plantas y animales deben adaptarse constantemente, creando un entorno de competencia feroz. Miles de especies compiten por cada centímetro de espacio, cada gota de agua y cada pedazo de alimento, en una batalla silenciosa que define quién prospera y quién desaparece. Con un promedio de 2.300 milímetros de lluvia al año, la Amazonía es un entorno extremadamente húmedo, donde el suelo fangoso y la densa vegetación limitan la visibilidad y hacen que el movimiento sea una tarea difícil. Sobrevivir en este escenario desafiante
exige que los animales desarrollen habilidades únicas y mecanismos de adaptación extraordinarios. La complejidad del ecosistema va aún más allá. Innumerables especies comparten el mismo espacio, compitiendo ferozmente por recursos escasos. Esa competencia intensa moldea a los depredadores de la región, que deben volverse más fuertes, ágiles y astutos para asegurar su supervivencia. Estrategias de caza más eficientes y tácticas de supervivencia perfeccionadas son esenciales, impulsando una evolución constante. Por eso, los depredadores de la Amazonía son considerados más peligrosos y letales que los de otros ecosistemas, verdaderos maestros de la adaptación en un mundo donde solo los más aptos sobreviven. En los ríos que serpentean por la Amazonía, un universo lleno de misterios se esconde bajo la superficie del agua. Este es el hogar de más de 3.000 especies de peces, lo que convierte a la Amazonía en el ecosistema de agua dulce más diverso del planeta. Dentro de este complejo ciclo de vida, una criatura destaca por su habilidad extraordinaria, la anguila eléctrica, conocida científicamente como Electrophorus electricus. Con hasta 2,5 metros de longitud y un peso de aproximadamente 20 kilos, esta especie impresionante, aunque se la llama anguila, pertenece a la familia de los peces Gymnotidae. Habita los ríos de agua dulce de la Amazonía y del Orinoco, donde enfrenta condiciones que varían desde aguas tranquilas hasta corrientes turbulentas, demostrando una increíble capacidad de adaptación. La anguila eléctrica ha desarrollado un impresionante mecanismo biológico para adaptarse a la vida acuática. Dentro de su cuerpo, órganos especiales, como el órgano principal, el órgano de Sachs y el órgano de Hunter, funcionan como pequeñas centrales eléctricas. En estos órganos, células llamadas electrocitos están organizadas en filas, almacenando energía eléctrica y liberándola de forma sincronizada cuando es necesario. A diferencia de otros depredadores, la anguila eléctrica no necesita velocidad ni garras afiladas para capturar a sus presas. En su lugar, confía en el poder invisible de la electricidad, un don dado por Dios que le permite dominar las aguas. La anguila eléctrica utiliza su capacidad de generar electricidad para localizar y cazar presas en las aguas oscuras y fangosas del río Amazonas, donde la visión está bloqueada por el lodo y las algas. Emite pulsos eléctricos débiles de entre 10 y 100 voltios, similares a un sistema de sonar. Estos pulsos regresan al ser reflejados por el cuerpo de la presa, lo que permite a la anguila localizar con precisión a sus víctimas, incluso en condiciones de poca visibilidad. Una vez que localiza a su presa, aumenta la intensidad de los pulsos eléctricos a impresionantes 600 a 860 voltios, comparables a la fuerza de un pequeño rayo. Esta descarga eléctrica paraliza inmediatamente a la presa. Peces, camarones e incluso animales más grandes como anfibios son electrocutados e incapaces de moverse. En ese momento, simplemente nada hasta su presa y la devora, sin necesidad de una batalla directa. La habilidad de generar electricidad, un don dado por Dios, no es solo una herramienta para cazar, sino también un escudo protector contra los constantes desafíos de la Amazonía. Sin embargo, no depende únicamente de la electricidad para defenderse. Una de sus tácticas más inteligentes es usar descargas eléctricas de baja intensidad para explorar su entorno. En las aguas turbias, donde la visibilidad es casi nula, emite pulsos eléctricos suaves para ver a través de las reflexiones en los objetos cercanos. Esto no solo le ayuda a detectar presas, sino también a identificar posibles amenazas a distancia, creando una defensa antes de que el peligro real aparezca. En el ecosistema de la Amazonía, el papel de la anguila eléctrica
va más allá de ser solo un depredador. Forma parte de una red compleja donde todas las criaturas dependen unas de otras. Con su capacidad para controlar la población de peces pequeños y otros animales, la anguila eléctrica contribuye al mantenimiento del equilibrio en el ecosistema acuático. En el flujo constante de los ríos de la Amazonía, donde todas las criaturas luchan por sobrevivir, ella prospera gracias a su sabiduría y a la habilidad de usar su poder con destreza. Cada vez que su potente descarga eléctrica es activada, no es solo una advertencia para los enemigos, sino también una prueba del equilibrio perfecto que Dios estableció en la naturaleza. En el ecosistema rico y diverso de la Amazonía, los insectos son los habitantes más abundantes y numerosos, con cerca de 2,5 millones de especies ya descubiertas. Ellos forman la base de la vida local, creando una red de interacciones complejas. En este contexto, la araña tarántula Goliath se destaca como una dominadora del mundo de los insectos en la Amazonía. Ella, cuyo nombre científico es Theraphosa blondi, habita las selvas tropicales de Venezuela, Brasil, Guyana y Surinam. Es la araña más grande del mundo, con una envergadura que puede alcanzar hasta los 30 centímetros y un peso de hasta 170 gramos. A pesar de su tamaño impresionante, la tarántula Goliath permanece escondida en la oscuridad, cavando madrigueras profundas en el suelo del bosque, donde la alta humedad y el silencio dominan. Con una esperanza de vida de 15 a 25 años en condiciones naturales, la tarántula Goliath ha evolucionado para convertirse en un depredador poderoso y habilidoso en el entorno oscuro y denso de la Amazonía, donde la visibilidad está limitada por el dosel y la penumbra. Para sobrevivir, ha desarrollado un mecanismo especial. Es capaz de sentir vibraciones a través de pelos sensibles en sus patas. Estos pelos le permiten detectar incluso las vibraciones más pequeñas en el entorno, ayudándola a localizar presas o percibir la presencia de depredadores a distancia. A pesar de su nombre en inglés, Goliath Bird Eater, comedora de pájaros, la tarántula Goliath rara vez se alimenta de aves. Su dieta principal consiste en insectos, pequeños roedores y ocasionalmente anfibios o reptiles pequeños. A diferencia de otras arañas, la tarántula Goliath no construye telarañas para atrapar a sus presas. Permanece al acecho bajo el suelo, con sus ojos negros atentos a cualquier movimiento a su alrededor. Las más pequeñas vibraciones en el suelo son transmitidas por los pelos sensibles de sus patas, lo que permite que la tarántula Goliath localice a sus presas a distancia en la oscuridad de la selva tropical. Cuando surge una oportunidad, ataca con una velocidad sorprendente, inyectando veneno en la presa y utilizando sus poderosas mandíbulas de casi 2,5 centímetros para derribarla rápidamente. Esto no es solo una increíble adaptación biológica, sino también parte del grandioso plan de Dios para que cada criatura encuentre su forma de sobrevivir y crecer en la selva amazónica. Sin embargo, el peligro siempre está al acecho, y la tarántula Goliath también enfrenta enemigos. En momentos de amenaza, en lugar de confiar solo en la fuerza, esta araña utiliza un arma de defensa especial, sus pelos urticantes. Dios, en su infinita sabiduría, creó una criatura de apariencia aterradora, pero que utiliza tácticas extraordinarias para sobrevivir. Sin embargo, el papel de la tarántula Goliath en el ecosistema amazónico no se limita a ser un depredador en el reino de los insectos. También forma parte de la compleja red ecológica de la selva, al controlar la población de insectos y pequeños animales. Esta araña cumple un papel crucial en el mantenimiento de la estabilidad y el equilibrio del bosque. En el ecosistema de agua dulce del Amazonas, la nutria gigante, cuyo nombre científico es Pteronura brasiliensis, es uno de los principales depredadores.
Son semiacuáticas y habitan ríos y lagos de agua dulce en toda la cuenca amazónica, desde Brasil hasta Perú, Colombia y Bolivia. En estas áreas, las nutrias gigantes viven en grupos familiares o grandes manadas, donde cazan y defienden su territorio en conjunto. La nutria gigante es una de las especies de nutrias más grandes del mundo, con un cuerpo que puede alcanzar hasta 1,8 metros de longitud y pesar hasta 32 kilos, con patas palmeadas y una poderosa cola que puede medir hasta 70 centímetros, pueden alcanzar velocidades de hasta 14 kilómetros por hora en el agua. Una de las características más destacadas de las nutrias gigantes es su espeso y resistente pelaje impermeable. Este pelaje está compuesto por dos capas. Una capa externa de pelos de 8 milímetros que actúa como protección, mientras que la capa interna es suave y densa, proporcionando un aislamiento térmico natural. La estructura corporal de la nutria gigante le permite adaptarse con éxito a la vida acuática. Estos animales pueden cerrar sus oídos y fosas nasales mientras están sumergidos, y sus cuerpos compactos, con patas cortas y garras afiladas, los convierten en cazadores ágiles. En el ecosistema amazónico, las nutrias gigantes dominan prácticamente todas las especies de peces, incluyendo bagres, pirañas e incluso grandes peces como el arapaima, que puede medir hasta 3 metros de longitud. Cuando los peces no están disponibles, las nutrias gigantes también cazan cangrejos, serpientes e incluso caimanes y anacondas pequeñas. Dependen de su visión para localizar a sus presas y realizan persecuciones rápidas y feroces, moviéndose por el agua con gran precisión. Las nutrias gigantes atacan tanto desde arriba como desde abajo, torciendo sus cuerpos en el último momento para atrapar a sus presas con sus mandíbulas. Pueden cazar solas, en parejas o en grupos familiares de 3 a 8 miembros o más. Esta coordinación crea una estrategia de caza eficaz en la que cada nutria cumple un papel. Algunas rodean y conducen a la presa hacia áreas confinadas, mientras que otras avanzan y la atrapan con sus afilados dientes. Una vez capturada, la presa es devorada de inmediato, con las nutrias sujetando firmemente el pez entre sus patas delanteras mientras consumen ruidosamente la cabeza. Las nutrias gigantes adultas que viven en grupos familiares no tienen depredadores naturales significativos conocidos. Sin embargo, en medio del entorno amazónico, depredadores mayores como el jaguar y el caimán negro aún representan una amenaza. Por eso, han desarrollado impresionantes tácticas de supervivencia para enfrentar a estos grandes depredadores y proteger a su grupo. Una de las principales defensas de la nutria gigante es su agilidad. Con patas palmeadas y una cola que actúa como timón, pueden evitar ataques rápidamente y contraatacar con inmersiones profundas y golpes desde abajo. Transforman el río en una herramienta de defensa, utilizando cada rama sumergida o piedra como un escudo natural. Pero el mayor poder de las nutrias gigantes está en la fuerza del grupo. Una manada de hasta 20 nutrias puede formar un círculo de defensa cerrado, donde cada individuo protege al otro. Sus gritos y llamadas agudas sirven como advertencias y demuestran disposición para enfrentar a cualquier enemigo que se acerque. Las nutrias gigantes no son solo depredadoras poderosas. Desempeñan un papel crucial en el control de la población de peces y otros animales acuáticos, ayudando a mantener el equilibrio en la cadena alimentaria del ecosistema de agua dulce. Dios creó a las nutrias gigantes con un propósito claro: convertirlas en guardianas del entorno, asegurando que el equilibrio de los ecosistemas acuáticos te mantenga y evitando que otras especies se multipliquen sin control y provoquen un desequilibrio.
A lo largo de los ríos y afluentes del sistema del Amazonas y del Orinoco, los cardúmenes de pirañas rojas nadan, representando tanto la maravilla como el peligro de la naturaleza salvaje. La piraña roja, cuyo nombre científico es Pygocentrus natereri, suele ser retratada en películas como un depredador sediento de sangre y extremadamente agresivo. Pueden llegar a pesar hasta 3,9 kilos y medir entre 35 y 50 centímetros de largo. La piraña roja posee mandíbulas extremadamente poderosas, con una fuerza de mordida de hasta 320 newtons, comparable a la mordida de una cría de cocodrilo. Sus dientes tienen forma triangular y son extremadamente afilados, diseñados para encajar perfectamente entre sí, formando una superficie de mordida increíblemente eficiente que les permite desgarrar la carne de sus presas rápidamente. Este pez posee un sistema sensorial agudo para detectar vibraciones y sustancias químicas en el agua. Tienen un órgano llamado línea lateral, que detecta pequeños cambios en la presión del agua causados por el movimiento de otros organismos. Esto les permite detectar presas a distancia, incluso cuando la visibilidad es limitada en aguas turbias. Esta habilidad es especialmente útil en el entorno amazónico, donde el agua a menudo es fangosa y la luz es bloqueada por la densa vegetación. La piraña roja tiene una impresionante capacidad biológica para sobrevivir en entornos en constante cambio. Desde las crecidas durante la temporada de lluvias hasta las severas sequías, cuando muchos ríos se transforman en pequeños charcos de agua. Su cuerpo ha evolucionado para soportar cambios repentinos en la salinidad, la temperatura y los niveles de oxígeno en el agua, una habilidad biológica que solo poseen las criaturas moldeadas por el tiempo y la naturaleza. A pesar de su fama de depredadora peligrosa, la piraña roja es en realidad un necrófaga y principalmente herbívora, alimentándose de plantas e insectos durante la temporada de lluvias. Cuando hay escasez de alimentos, tiende a alimentarse de animales débiles, heridos, moribundos o ya muertos en la naturaleza. El comportamiento alimenticio de la piraña roja varía según su etapa de vida. Los peces más pequeños se alimentan durante el día, mientras que los más grandes prefieren alimentarse al amanecer, al final de la tarde y al anochecer. Durante el día, las pirañas rojas se esconden en zonas oscuras, emboscando a sus presas. También pueden cazar activamente, ocultándose entre la vegetación hasta que la presa nade lo suficientemente cerca como para ser capturada. Las pirañas viven en cardúmenes, pero no cazan en grupo, aunque ocasionalmente participan en episodios de feeding frenzy, frenesí alimenticio. Durante estas ocasiones, un cardumen de pirañas ataca a una presa grande, consumiéndola en cuestión de minutos. Estos ataques son extremadamente raros y generalmente ocurren solo cuando están provocadas o hambrientas. No son destructoras sin propósito, como muchos creen. En el ecosistema de los ríos del Amazonas, desempeñan el papel de limpiadoras de las aguas. Ayudan a eliminar los restos de animales muertos y a remover a los individuos más débiles, contribuyendo así a evitar la propagación de enfermedades en el entorno acuático. Esto crea un ambiente más saludable para otras especies de peces y para el ecosistema amazónico en su conjunto. En las sombras oscuras de la selva amazónica, donde los ríos fluyen silenciosamente bajo la densa copa de los árboles, emerge una criatura que domina las aguas con majestuosidad y una fuerza aterradora. Este es el caimán negro, conocido científicamente como Melanosuchus niger, uno de los depredadores máximos del ecosistema amazónico. Aunque fue intensamente cazado durante el siglo XX debido a su valiosa piel, gracias a los esfuerzos de conservación,
La población del caimán negro se ha recuperado significativamente en las últimas décadas. Se estima que actualmente existen decenas de miles de individuos en la naturaleza, especialmente en áreas protegidas como el Parque Nacional del Manu, en Perú, y la Reserva de Mamirauá, en Brasil. El caimán negro es uno de los reptiles vivos más grandes, con una longitud que puede alcanzar los 6 metros y un peso superior a los 500 kilos. Es el mayor depredador de la cuenca del Amazonas y el miembro más grande de la familia Alligatoridae. El cuerpo del caimán negro está diseñado para una caza eficiente en el agua. Con su piel negra como la oscuridad, se camufla perfectamente con el entorno, volviéndose prácticamente invisible en las aguas oscuras y lentas. Cuando caza, el caimán negro utiliza una estrategia de camuflaje, permaneciendo inmóvil en el agua, exponiendo solo sus ojos y narinas mientras espera el momento adecuado para atacar. Sus ojos están posicionados en la parte superior de la cabeza, lo que le permite observar el entorno mientras la mayor parte de su cuerpo permanece sumergido y fuera de la vista. Es capaz de contener la respiración durante hasta 1 hora bajo el agua, lo que le permite esperar pacientemente a su presa sin necesidad de salir a respirar. Esta habilidad es posible gracias a su sistema biológico altamente adaptado, que incluye un eficiente sistema de intercambio de gases y la capacidad de almacenar oxígeno en la sangre. Desde su puesto sumergido, el caimán negro puede monitorear todo a su alrededor sin llamar la atención, listo para un ataque repentino cuando la presa se acerca. Cuando ataca, el caimán negro utiliza sus poderosas mandíbulas, capaces de ejercer una fuerza de mordida de hasta 3.000 libras por pulgada cuadrada, una de las más fuertes del reino animal. Sin embargo, no utiliza sus mandíbulas para masticar a la presa. En su lugar, emplea la famosa técnica del giro de la muerte, característica de los cocodrílidos. Girando violentamente bajo el agua con gran fuerza y velocidad, después de morder a su presa con sus dientes, el caimán negro realiza varias vueltas rápidas, desorientando a la presa y destruyendo sus defensas. Esta rotación es tan poderosa que puede romper huesos, asegurando que la presa no tenga ninguna posibilidad de escapar. Además, posee una dieta variada y adaptable. Caza no solo peces, sino también aves, mamíferos e incluso otros reptiles más pequeños. Esto lo convierte en un depredador esencial en la cadena alimenticia amazónica, ayudando a controlar las poblaciones animales y a mantener el equilibrio ecológico. Los caimanes negros comparten su hábitat con al menos otras 3 especies semiacuáticas que también son consideradas depredadores tope. Estas incluyen a las nutrias gigantes, conocidas por su naturaleza social y su alimentación exclusivamente acuática, la anaconda verde, otra especie depredadora que se alimenta de otros tipos de caimanes, y el jaguar, reconocido como un enemigo natural de las especies de caimanes. Entre ellas, el jaguar es especialmente conocido por ser una de las principales amenazas depredadoras para los caimanes negros jóvenes y subadultos. Sin embargo, los caimanes negros adultos no tienen enemigos naturales. Su gran tamaño, una fuerza de mordida 2 veces más poderosa que la del jaguar y una piel gruesa, similar a una armadura natural, son factores cruciales que los hacen invencibles e inalcanzables en la Amazonía. Ellos desempeñan un papel crucial en el mantenimiento de la estructura del ecosistema, controlando las poblaciones de peces y pequeños mamíferos, ayudando a prevenir explosiones demográficas de estas especies y garantizando que ninguna se vuelva tan dominante como para romper el equilibrio natural.
Su presencia es una prueba del gran plan de Dios para mantener la armonía entre la vida y la muerte, entre la depredación y la defensa en la naturaleza. Mostrando parte del hábitat con el caimán negro, el jaguar, cuyo nombre científico es Panthera onca, reina bajo las densas copas de la selva amazónica como un verdadero dominador. Este gran felino está ampliamente distribuido en las regiones tropicales de América, desde México hasta Argentina. Pero es en la Amazonía donde realmente se impone, gracias a sus habilidades excepcionales de caza y a su adaptación única a un entorno severo y altamente competitivo. En las selvas tropicales densas como la Amazonía, los jaguares tienden a ser más grandes en comparación con los de otras regiones. Aquí pueden llegar a pesar hasta 100 kilos y desarrollan un pelaje especial que les proporciona un camuflaje perfecto bajo la luz moteada de la selva tropical. Su pelaje amarillo con manchas negras distribuidas por todo el cuerpo les permite mezclarse con el entorno, cazando sin ser vistos. Se las encuentra en ríos y lagos. Su capacidad de cazar en el agua, una habilidad rara entre los grandes felinos, amplía su alcance de caza y las convierte en uno de los depredadores más adaptables de la región. También poseen una visión nocturna altamente desarrollada, lo que les permite cazar con eficacia en condiciones de baja luminosidad. Sus ojos tienen una capa llamada tapetum lucidum, que refleja la luz, optimizando su captación y proporcionando una excelente visión en la oscuridad. Pero para sobrevivir como un soberano en el implacable entorno de la Amazonía, el jaguar posee un mecanismo biológico especial que le permite detectar la presencia de presas incluso sin verlas. Con un sistema táctil altamente sensible, el jaguar puede percibir las más mínimas vibraciones en el suelo o en el agua. Esto le ayuda a localizar con precisión la posición de sus presas, incluso en los oscuros y complejos entornos de la selva tropical. En cada cacería, el jaguar no demuestra solo fuerza, sino también inteligencia y estrategia. Sabe cómo utilizar el entorno a su favor para ocultar su presencia, acercándose silenciosamente a la presa por detrás o desde lo alto. Cuando la presa está al alcance, el jaguar salta hacia ella con una velocidad impresionante, utilizando una mordida poderosa para acabar con ella en un instante. La mordida del jaguar es la más fuerte entre todos los grandes felinos, alcanzando hasta 1.500 libras por pulgada cuadrada. Esta cifra supera la mordida del tigre, que es de 1.050 libras por pulgada cuadrada, y es casi el doble de la fuerza de la mordida del león, que alcanza 650 libras por pulgada cuadrada. Capaz de aplastar huesos y perforar el cráneo de su presa, el jaguar es uno de los depredadores más eficientes de la Amazonía. En el corazón de la selva amazónica, donde la vida y la muerte están separadas por un hilo, el jaguar fue bendecido por Dios con habilidades y estrategias defensivas impresionantes para protegerse de depredadores y peligros potenciales. Además, aprovecha su flexibilidad y su habilidad para trepar, lo que le permite abatir a sus oponentes con mayor facilidad. El jaguar tiene un papel crucial en el equilibrio ecológico del Amazonas. Como depredador en la cima de la cadena alimentaria, regula la cantidad de animales más pequeños, evitando la superpoblación de ciertas especies. Este control natural es esencial para la preservación de la biodiversidad, asegurando la estabilidad del ecosistema y la armonía entre depredadores y presas.
Entre los ríos y pantanos del Amazonas, la anaconda, cuyo nombre científico es Eunectes murinus, es una de las criaturas más poderosas de este ecosistema. Se encuentran principalmente en aguas dulces de la cuenca amazónica, viviendo en pantanos, lagos, ríos y arroyos, donde se convierten en depredadores audaces. Es conocida como la serpiente más grande del mundo en términos de peso. Los individuos adultos de esta especie pueden alcanzar hasta 9 metros de longitud y pesar más de 250 kilos. El cuerpo pesado de la anaconda limita su velocidad. En cambio, son maestras en el arte de la emboscada. Viven escondidas bajo el agua turbia o en el lodo, esperando pacientemente a que sus presas se acerquen desprevenidas. Siendo una especie semiacuática, posee habilidades extraordinarias para la caza submarina. Sus ojos y narinas, ubicados en la parte superior de la cabeza, le permiten observar el entorno mientras el resto del cuerpo permanece sumergido. Pueden contener la respiración bajo el agua por más de 10 minutos, creando condiciones ideales para emboscar y capturar presas sin necesidad de salir a la superficie. Gracias a esta capacidad, logran capturar peces, aves e incluso mamíferos grandes, como el capibara, cuando se acercan a la orilla para beber o cruzar un río. La fuerza de constricción de una anaconda puede alcanzar hasta 90 libras por pulgada cuadrada. Esta presión es suficiente para interrumpir la circulación sanguínea y causar asfixia, eliminando cualquier posibilidad de escape. Después de inmovilizar a su presa, la anaconda la traga entera sin masticar, gracias a su mandíbula flexible y su cráneo expansible. Pueden tragar presas grandes, como tapires, caimanes e incluso animales mucho más pesados que ellas mismas. Con presas grandes, la digestión puede tardar desde algunos días hasta varias semanas, dependiendo del tamaño de la presa y de las condiciones ambientales. Especialmente después de digerir una presa grande, la anaconda puede sobrevivir sin alimentarse durante varias semanas o incluso meses. Esta habilidad parece un regalo divino, permitiéndole sobrevivir en un entorno donde los recursos pueden volverse escasos y donde la paciencia es la clave para la supervivencia. Las anacondas adultas no tienen depredadores naturales debido a su tamaño. Sin embargo, las crías necesitan protegerse de los depredadores y lo hacen escondiéndose en el agua o cavando agujeros en el barro. Además, también enfrentan enemigos y peligros, especialmente durante el proceso de digestión de una presa grande. Cuando son descubiertas, no huyen apresuradamente. En cambio, optan por enrollar sus cuerpos en una bola apretada, como una muralla de protección natural. En el corazón de la selva amazónica, los depredadores han existido y evolucionado a lo largo de milenios, dotados por Dios con fuerza, habilidad y una notable capacidad de adaptación. Ellos mantienen el equilibrio natural, siendo una parte indispensable del ecosistema más rico del planeta. Sin embargo, en medio de esta grandiosidad natural, las amenazas ambientales y humanas están provocando cambios a los que ni siquiera las criaturas más poderosas pueden resistir con facilidad. Una de las mayores amenazas para los depredadores es la pérdida de hábitat debido a la deforestación. La Amazonía, a menudo llamada el pulmón verde del planeta, está siendo reducida gradualmente por actividades como la explotación maderera, los incendios provocados para la creación de pastizales y la expansión de la agricultura. Según el Instituto de Investigación Ambiental de la Amazonía, IPAM, en 2020, la Amazonía perdió más de 11.000 kilómetros cuadrados de selva, un área equivalente a ciudades como Sao Paulo.
La desaparición del bosque destruye el hábitat de los depredadores e interrumpe la cadena alimentaria. A medida que las presas migran o disminuyen en número, depredadores como el jaguar y la anaconda se ven obligados a desplazarse hacia áreas menos seguras, donde prevalece el dominio humano. Según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, UICN, el jaguar está clasificado como una especie casi amenazada, con una población global estimada en alrededor de 64.000 individuos. La caza y el tráfico de animales silvestres también representan serias amenazas para los depredadores. La devastación causada por los seres humanos no solo reduce el número de estos animales, sino que también los pone en riesgo de extinción. Según la UICN, muchos depredadores en la Amazonía se encuentran actualmente en estado crítico debido a la caza descontrolada y la destrucción de sus hábitats. Además, el cambio climático está alterando el paisaje del Amazonas. El aumento de las temperaturas globales está prolongando e intensificando las estaciones secas, provocando sequías severas y reduciendo los niveles de agua en ríos y lagos. Esto afecta directamente a depredadores como la anaconda y el caimán negro, que dependen de los ecosistemas de agua dulce para cazar y reproducirse. La selva amazónica aún permanece, pero clama por protección, y sus formidables depredadores son testigos vivos de las maravillas de la creación. El futuro de los depredadores del Amazonas depende de nuestra comprensión y acción, para asegurar que la belleza y la diversidad que Dios concedió a la tierra no se pierdan para siempre. Las oraciones por la protección de la naturaleza están siendo escuchadas, y una de las soluciones más importantes en marcha es la iniciativa de conservación de los bosques, a través de áreas protegidas y parques nacionales. Hasta 2023, Brasil había establecido más de 300 áreas de protección natural en la región amazónica, representando aproximadamente el 50% del área total de la selva en el país. Las áreas protegidas no son solo refugios seguros para la vida silvestre, sino también verdaderas fortalezas verdes contra la deforestación ilegal. En particular, la Reserva Mamirauá, ubicada en el oeste de Brasil, es uno de los ejemplos de éxito más notables. Otro ejemplo de éxito es el proyecto Corredor Araguaia, el corredor ecológico más grande del mundo, que conecta los bosques remanentes de la Amazonía con el Cerrado. Este proyecto ayuda a proteger la migración y reproducción de animales como el jaguar, y también actúa como un escudo natural contra el cambio climático. Con sus 2.600 kilómetros de extensión, atravesando bosques y sabanas, es una prueba viva de la cooperación entre humanos y la naturaleza para sustentar la vida. Este éxito no sería posible sin la participación de las comunidades indígenas. Los programas de conservación protegen el bosque utilizando sus conocimientos tradicionales para mantener la sostenibilidad del ecosistema. Es una combinación perfecta entre la ciencia moderna y el saber indígena, creando un modelo de conservación que no solo es sostenible, sino también justo y respetuoso con la cultura de los guardianes del bosque. Los esfuerzos de conservación no se limitan a la protección de los árboles y los animales, sino que forman parte de una misión mayor que Dios nos ha encomendado. El futuro de la Amazonía enfrenta muchos desafíos, pero con cooperación y determinación, la humanidad puede restaurar y proteger este ecosistema. Y con cada árbol que brota de la tierra, con cada criatura salvada, vemos una prueba viva del milagro y del poder de Dios para mantener el equilibrio del mundo que Él creó.
La selva amazónica, con su vastedad y complejidad, es mucho más que un simple conjunto de árboles y ríos. Es un universo vivo y palpitante, donde cada centímetro cuadrado alberga una historia de supervivencia, adaptación e interdependencia. La Amazonía es un sistema interconectado de ecosistemas como selvas, ríos, lagos y pantanos. Cada ambiente mantiene el equilibrio ecológico. Los ríos, como venas vivas, transportan nutrientes y vida por miles de kilómetros. El río Amazonas, el segundo más grande del mundo en volumen de agua, es el corazón de la región, sustentando a millones de especies y comunidades a lo largo de su recorrido. El bosque actúa como un gran regulador del clima. Los árboles de la Amazonía absorben dióxido de carbono y liberan oxígeno, combatiendo el cambio climático. Además, mediante la evapotranspiración, proceso por el cual el agua se libera de las hojas a la atmósfera, ayudan a formar nubes y a regular el clima regional y global. La Amazonía alberga una biodiversidad que desafía la imaginación. Se estima que hay unos 390.000 millones de árboles, pertenecientes a más de 16.000 especies. Entre ellos destacan las imponentes ceibas, que pueden superar los 60 metros de altura y son consideradas las reinas del bosque. Estos árboles majestuosos dominan el dosel y albergan una infinidad de vida en sus troncos y copas. En el suelo del bosque, la vida es igualmente vibrante. Hongos, insectos, arañas y pequeños mamíferos coexisten en un ambiente húmedo y sombrío, donde la competencia por los recursos es intensa. Las hojas caídas forman una capa de materia orgánica que nutre el suelo, creando un ciclo continuo de nutrientes que sostiene a todo el bosque. Y no podemos olvidar a los animales que habitan este ecosistema. Además de los depredadores de la cima de la cadena alimenticia, como el jaguar y el caimán negro, la Amazonía alberga una infinidad de especies. Los monos, por ejemplo, son dispersores de semillas, ayudando a regenerar el bosque. Las aves, como los tucanes y las guacamayas, no solo embellecen el paisaje con sus colores vibrantes, sino que también contribuyen a la polinización y al control de poblaciones de insectos. Los ríos de la Amazonía son ecosistemas aparte, llenos de vida y misterios. Además de los peces, como las pirañas y los arapaimas, los ríos albergan una variedad de criaturas acuáticas, desde tortugas hasta delfines rosados, los delfines de agua dulce. Estos animales desempeñan roles cruciales en la cadena alimenticia y en el mantenimiento de la salud de los ecosistemas acuáticos. Los ríos también son esenciales para las comunidades humanas que viven en la Amazonía. Proveen agua, alimento y transporte, conectando comunidades distantes y permitiendo el intercambio cultural y económico. Sin embargo, los ríos de la Amazonía están cada vez más amenazados por la contaminación, la construcción de represas y el cambio climático, que alteran los ciclos naturales de crecidas y sequías. La Amazonía no es solo un santuario para la vida silvestre. También es el hogar de millones de personas, incluyendo a cientos de comunidades indígenas. Estos pueblos tienen una relación profunda y espiritual con el bosque, viéndolo no solo como un recurso, sino como una entidad viva que debe ser respetada y protegida. Sin embargo, las comunidades indígenas y tradicionales enfrentan desafíos crecientes,
como la invasión de sus tierras, la explotación ilegal de recursos y los impactos del cambio climático. La protección de estas comunidades y de sus derechos es fundamental para la preservación del bosque y de su biodiversidad. A pesar de su importancia global, la Amazonía enfrenta una serie de amenazas que ponen en riesgo su supervivencia. La deforestación es una de las mayores preocupaciones. La expansión de la agricultura, la ganadería y la explotación maderera ha llevado a la destrucción de grandes áreas del bosque, resultando en la pérdida de hábitats para innumerables especies y en la liberación de grandes cantidades de carbono a la atmósfera. Los incendios, muchas veces intencionales, agravan aún más la situación. Además de destruir la vegetación, los incendios liberan contaminantes que afectan la calidad del aire y la salud de las poblaciones locales. En 2019 y 2020, los incendios en la Amazonía recibieron atención global, destacando la urgencia de tomar medidas para proteger el bosque. La selva amazónica es un tesoro invaluable, un santuario de vida y belleza que inspira admiración y respeto. Sin embargo, está en peligro, y el momento de actuar es ahora. Cada árbol que cae, cada hectárea que se deforesta, es una pérdida irreparable para el planeta. Pero al mismo tiempo, cada acción que tomamos para proteger la Amazonía es un paso hacia un futuro más sostenible y equilibrado. Y así llegamos al final de este viaje por los secretos de la Amazonía, un lugar donde la vida late en cada rincón, donde depredadores y presas libran batallas épicas por la supervivencia y donde la naturaleza nos muestra su fuerza y su fragilidad. La Amazonía no es solo una selva, es un tesoro viviente, un santuario de biodiversidad que nos recuerda la importancia de proteger nuestro planeta. Si te encantaron las historias de estos increíbles depredadores y la grandeza de la Amazonía, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos documentales. Comparte este video con tus amigos y familiares porque la concienciación es el primer paso hacia la preservación. Te agradecemos por acompañarnos en esta aventura por la Amazonía. Hasta el próximo video, donde continuaremos explorando los misterios y las maravillas del mundo natural. Recuerda, la naturaleza es nuestra mayor aliada y protegerla es proteger el futuro de todos nosotros. Gracias por vernos y hasta pronto.